El minuto final para saludarlo a Gustavo. Gustazo, Víctor Hugo, ¿cómo Estaba anda? mirando Sí. Muchos temas. Tenemos temitas variados, sin olvidar 57 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Pero, bueno, tenemos esta avanzada sobre sindicalistas. Vamos a estar hablando también de la denuncia que ya la semana pasada mostramos, pero vamos a reiterar, de la hija del Momo Venegas sobre los testaferros del padre. Y además, bueno, los números de la pobreza y el aumento de la indigencia. Gracioso, ¿no? Macri, cuando habla de las mafias, etcétera, sindicales, y él... A algunos las deja fuera. A unos los deja evidentemente por afuera. Eso, la doble Buen vara. programa, Gustavo. Gracias, La de Víctor siempre. Hugo, un gustazo. Señoras y señores, aquí comienza minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad después de Víctor Hugo. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí diariamente te lo estamos mostrando. Habló hoy el nuevo juez del caso Santiago Maldonado, 57 días de la desaparición forzada. Se está preparando la marcha del próximo domingo, convocada por la familia y por distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, 3:30 de la tarde, para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado, pero además para que el nuevo juez le comience a dar impulso a la causa. Enseguida vamos a estar escuchando esas declaraciones. A partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Sindicalistas en la Mira. ¿Qué hay detrás de la avanzada del gobierno sobre algunos sindicatos? ¿Hay una avanzada del gobierno o hay una búsqueda de transparencia sobre algunos casos que ya lo hemos contado aquí? El caso del Pata Medina, absolutamente indefendible, porque el Pata Medina desde hace muchos años es un violento, es lo más marginal del sistema sindical, que no estaba enrolado ni en el mismo sindicalismo representativo que hay en la Argentina. Pero detrás de eso se esconden un propósito, una avanzada contra los sindicatos. Lo estamos hablando enseguida también con Eduardo López de UTE, que va a estar acompañándonos esta noche con nosotros. Primer tema será ese, Sindicalistas en la Mira. También vamos a hablar de lo que denunció la semana pasada, en diálogo con nosotros en Radio 10, una de las hijas del Momo Venegas, que denunció que su padre tenía testaferro y que solamente tenía declarado 3 millones de pesos, pero que había millones que ahora se los quedaron los nuevos dirigentes de Guatre. Una fuerte denuncia de la propia hija del Momo. Nos preguntamos, hacia allí, hacia Guatre, ¿también va a haber una avanzada del gobierno? ¿Se va a buscar clarificar la información sobre lo que está denunciando la propia hija del Momo? Bueno, vamos a ver. Y además, para el INDEC, bajó la pobreza en la Argentina. Enseguida Alejandro Berkovich va a estar con los datos de pobreza y también con los datos de indigencia, que ha aumentado lamentablemente. Bueno, y ya estamos de cara a octubre, a las elecciones que se vienen. Comienza nuevamente mucha actividad. Han comenzado nuevamente los espacios cedidos a los partidos políticos en televisión y en radio. Y aquí retomamos también ya, como lo hacemos siempre, escuchando a todas las voces, a los representantes de todos los partidos políticos. Vamos a retomar ya las distintas propuestas de los candidatos. Hoy, por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dio un reportaje a nuestro colega Chiche Helblum. Allí habló del actual momento y la realidad económica y social de la Argentina. ¿Me puedes explicar por qué te presentás? Cortito. Cortito. Si querés hablar 2 días, no tenemos. No, cortito. ¿Por qué? A ver, lo que te pregunto, ¿por miedo? ¿Por fueros? ¿Porque extrañas el poder? ¿Por placer? ¿Por qué? No, por deber. Fundamentalmente por deber. Sí, nunca hice en política lo que quería, sino lo que debía hacer. ¿Vos sentías que te tenías que presentar? Aparte no fue una decisión personal tampoco, fue una decisión colectiva. Era la dirigente que mejor medía para el peronismo en la provincia de Buenos Aires y están viviendo momentos muy difíciles. ¿Crees realmente que hay una política antiindustrial? Absolutamente, sí, claro, pero además está declarada porque se sostiene que la industria nacional no es competitiva,
que tienen demasiados privilegios, de hecho no hay administración del comercio, la apertura indiscriminada de las importaciones. Miro, o sea, todos los días hay despidos por goteo. Bueno, necesitaba un tramo de la entrevista de la expresidenta con Chiche Helblum hoy en el canal Crónica, colega, y además hablando sobre, fue muy extensa, habló sobre distintos temas de la actualidad, y esto era lo que hablaba sobre la actividad económica, social, y por qué se vuelve a presentar como candidata en territorio de la provincia de Buenos Aires. Sergio Massa, candidato de UNA País, que ha seguido por la recorrida en el interior bonaerense. Que siempre recortan los más débiles. A un gobierno que recortó tratando de bajar pensiones para los discapacitados, tuvimos que ir a la justicia a frenarlo, tratando de descontarle 20 pesos a los jubilados, usando la plata de los jubilados para colocarla en Miami, en lugar de ponerla en el bolsillo de los jubilados. Si la plata del ANSES se hubiese usado bien, cada jubilado de la Argentina, de la provincia de Tigre, hubiese tenido entre 20 y 30 mil pesos más el año pasado. Y eso es lo que estamos impulsando junto con el 82% de la mínima, y por eso queremos también el debate. Queremos debatir cómo vamos a plantear un Estado presente en un momento en el que vemos un gobierno que le regala los impuestos del Estado de los bancos internacionales, mientras agobia, asfixia con aumento de luz, con aumento de gas, con impuestos a las pequeñas y medianas empresas que no pueden pagar. Y me parece que en ese sentido tener esta red y multiplicarla y llevarla a nivel nacional es darle la oportunidad al que más necesita del Estado, a tener un Estado presente. Y Florencio Randazzo también sigue de campaña en la provincia de Buenos Aires. Acompañando acá a Paula, al tío, son nuestros candidatos en la ciudad de La Plata. Venimos haciéndolo de una forma muy particular, en este caso en la línea roja, que para nosotros es un testimonio de lo que significa la política. Yo sé decir que no hay mayor desafío que los hombres que ocupamos responsabilidades públicas de gestionar y gestionar bien, y en eso redunda mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para mí es un orgullo haber sido quien consiguió el préstamo en aquel momento del BID para el desarrollo de esta obra tan importante, poder haber electrificado, digamos, el Roca en esta línea que une la capital de la Argentina con la capital de la provincia de Buenos Aires es sumamente importante. Que hayamos adquirido con una visión de futuro en aquel momento 100 coches 0 kilómetros, que hayamos hecho estas estaciones totalmente nuevas como la que estamos acá, el paso bajo nivel, habla de una forma de concebir la política y de concebir el futuro, lo que nosotros creemos que debe proyectarse de cara al futuro. Esta es una elección importante, no es un balotaje. No hay que elegir en contra de, sino tenemos que pensar a favor de, y creo que en ese sentido es muy importante votar a aquellos candidatos que en realidad expresen el futuro. En las últimas horas, Florencio Randazzo ha tenido nuevas deserciones en sus filas. Algunos intendentes, como lo fue hace 10 días atrás, Juanchi Zabaleta de Burlingame, que dio su apoyo a la expresidenta desde ese importante distrito. Se han sumado en las últimas horas otros intendentes que dejan el espacio. Y hoy hubo un enigmático tuit del ex titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, que en un momento iba a estar en las listas de Florencio Randazzo. Él aspiraba a encabezar la lista de diputados de Florencio Randazzo. El sector de Randazzo fue por el intendente de Bolívar, el Balibuca, y Julián Domínguez, molesto con esa actitud, se retiró, no hizo campaña. Pero hoy produjo este tuit, Julián Domínguez: debemos unir fuerzas, lo pone en mayúscula, y consolidar el voto para hacer todo lo posible por cambiar la dirección económica de este gobierno. No hubo, Julián Domínguez no quiere hablar, pero algunos interpretaron, y desde su entorno, como que fue un guiño a sostener y acompañar la candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en territorio bonaerense, sobre todo cuando pone en mayúscula unir fuerzas para cambiar la política económica del actual gobierno. Bien, el presidente Mauricio Macri en el día de hoy dio una entrevista a Bloomberg Televisión. Really pleased and we are more enthusiastic than ever
we know that it's just the beginning, because as we talked that day, my first commitment is to reduce poverty, and for that I need to keep growing and growing for many years. No? But I feel that we have already started. Things are improving, the investments are growing in different sectors. So I'm really pleased, and we are more enthusiastic than ever. We know that it's just the beginning, because as we talked that day, my first commitment is to reduce poverty, and for that I need to keep growing and growing for many years. No? But I feel that we have already started. Del reportaje que el presidente ofrecía en Bloomberg Televisión, hablando lo que a su entender es una recuperación en la economía argentina. Bien, así variadito el panorama que todos los días le damos sobre las distintas fuerzas políticas de cara a la elección de octubre. Sindicalistas en la mira, el hashtag con el que nos podés acompañar esta noche. El martes, lo decíamos aquí, hablábamos sobre la detención, la denuncia que la justicia ha hecho por la investigación que se realiza por presunto lavado de dinero y coacción, presunto enriquecimiento ilícito también, sobre la figura del Pata Medina. Decíamos, es un dirigente que de hace muchos años tiene actitudes patoteriles, es lo más marginal del sindicalismo argentino, que se ha enfrentado incluso a las estructuras tradicionales, que no ha tenido una buena relación con los popes de los sindicatos tradicionales de la Argentina, que ha tenido en algunos momentos hechos de violencia notorios. Lo recuerdo porque yo he tenido en radio en los años 2008, 2009, cruces muy duros con el Pata Medina. Sobre todo, me acuerdo un hecho en el 2008 cuando habían tomado una refinería en Ensenada, que amagó con prenderla a fuego porque él decía que sabía cómo y sabía dónde poner la mecha. Es decir, lo más marginal, lo más patotero, fue uno de los que tuvo participación también cuando se trasladaban los restos del general Juan Domingo Perón del cementerio de la Chacarita a la quinta de San Vicente, cuando empezaron a los tiros, que casi vuela por los aires el cajón con los restos del expresidente. Fue uno de los violentos que participó también de esa acción. Ahora está detenido, se le han encontrado innumerables propiedades, muchísimos vehículos, hasta un helicóptero. Así que la justicia tendrá que determinar las cuestiones y los antecedentes, reitero, violentos, de lo peor de la patota sindical en sus peores momentos. Eso representaba el Pata Medina. Por otro lado, y lo hemos dicho aquí en este programa muchas veces, así como el gobierno anunció a través de los medios una acción contra determinados jueces y una avanzada contra la justicia, también ahora voceros del gobierno están anunciando que el gobierno tiene una avanzada hacia el sindicalismo o hacia distintos sindicalistas. Lo vimos este año en lo que vivió Roberto Baradel en persona, incluso con amenazas personales, amenazas contra la nietita de Baradel, que nunca, llamativamente, nunca se clarificaron desde el Ministerio de Seguridad, que ha estado muy atento a otros tipos de tuit, lo más reciente, las amenazas que se hicieron sobre Esteban Bullrich, que rápidamente fue detenido quien presuntamente lo amenazaba, que era una persona que por celos le había encontrado a su novia en nombre Esteban Bullrich y por celos hizo eso. Y fue llamativo que sobre la figura de Roberto Baradel, amenazas a sus hijos, reitero, a su nietita menor de edad, nunca se haya clarificado esa acción. Y hubo una campaña tremenda contra Roberto Baradel, que hace pocos días fue ratificado por el voto de los sindicalistas, de la gente del sindicato SUTEBA, al frente de SUTEBA. Hoy hablamos con Roberto Baradel y a propósito de esto él decía lo siguiente. Quieren debilitar a los sindicatos y a
atacando el tema a determinados dirigentes sindicales. El tema para el gobierno no es un problema el tema de la corrupción, es un problema que los dirigentes sindicales representemos claramente los intereses de los trabajadores, ¿no? Y que alcemos la voz contra aquellas cosas que creemos que es injusta. Y yo creo que la embestida muy fuerte viene para intentar lograr que avance el tema de la reforma laboral. De eso no tengo la menor duda. Desde algunos medios, sobre todo desde el Diario de la Nación, desde hace varios días, se ha puesto en la mira también en el titular del SUTER, Víctor Santamaría, a quien dicen haberle encontrado incluso cuentas en el exterior que él niega. También hoy hablamos con Víctor Santamaría y decía lo siguiente. Me parece que la Argentina actual, en la cual se trata de implementar un modelo flexibilizador del trabajo, donde se rompan las leyes, las convenciones colectivas, de las paritarias, necesita un sindicalismo débil, digamos, ¿no? Un sindicalismo en el cual esté acorralado. Y la verdad es que lo único que hace esto es por ahí sacar el eje de la discusión, cuando la verdadera discusión tiene que ser cuál es la reforma laboral que se viene, cómo afecta a los trabajadores, qué ha pasado en estos 20 meses en los cuales se han reducido drásticamente los salarios, donde tenemos falta de empleo, donde las paritarias están tendiendo a la baja, digamos. Esta es la verdadera discusión. Pero lo que pasa es que acá está en juego lo que tiene que ver con el Estado de Derecho y la libertad de prensa. En lo personal estoy muy tranquilo porque sé lo que hago, lo que tengo y cómo lo he tenido, digamos, en lo que tiene que ver a lo personal. El resto... ¿Pero usted tiene cuentas en el exterior, por ejemplo, como dicen? No. Bueno, allí estaba la desmentida sobre esto que le están cargando sobre Víctor Santamaría. Ahora, también hay que decirlo, porque uno tiene que ser objetivo como marcamos siempre y tenés que decir todo. Y también en esto el gobierno, si realmente busca actos de transparencias, de ir y de que todo sea como debe ser en la vida y por parte de todos los hechos transparente, fijarse también del otro lado, de los amigos. La semana pasada en este programa contábamos, porque habíamos conversado en Radio 10 con la hija del Momo Venegas, que sorpresivamente salió a desnudar una situación que muchos sospechaban sobre la figura del Momo Venegas y de Guatre. Y dijo la hija del Momo Venegas que su padre tenía testaferros, que solo tenía declarado 3 millones de pesos, pero que tenía millones que no estaban declarados, y que las actuales autoridades de Guatre, a las que ella calificó como los testaferros del Momo, se habían quedado con todo y no le querían dar nada. Lo vamos a recordar. Carlos Arrieta, la mano derecha de mi padre, quien trabajaba en la Guatre. Él tenía que hacernos llegar una plata que mi padre nos había dejado. ¿Y él qué función cumplía ahí en el gremio? Había que preguntarle a él, porque realmente nunca entendí la función que cumplía Carlos Arrieta dentro del gremio. Y este señor hizo un arreglo con Pamela, con mi hermana Marcela, la cual no tengo relación ni con mi madre ni con las otras 3. Desde que falleció mi padre que no tenemos nada, o sea, pasamos a tener todo y a vivir muy bien a no tener nada. Yo creo que a la persona le parece extraño, ¿no? Que siendo hijos de Jerónimo Venegas no tengamos para comer. Yo no tengo para darle de comer a mis hijos, me cortaron la luz, me cortaron el canal, me cortaron el cable. Realmente mi padre, pobrecito, siempre se rodeó con personas de seres detestables, que la gente buena realmente se alejaba por esas personas, como Ramón Ayala, Carlos Arrieta. Ahora, usted dijo, María Eva, que su padre tenía declarado 3 millones de pesos, pero que no se puede calcular todo el dinero que están disputando. Claro, mi padre sí, es verdad. Carlos Arrieta, apenas falleció mi padre, se compró una casa en Nordelta. Plata que manejaban en negro. Nunca tocó plata del sindicato. Mi padre siempre fue una persona muy derecha con el tema de los trabajadores rurales. Aclaro para la gente que dice que mi padre robó, la palabra la aferro demasiado fuerte, por ahí no me supe expresar porque es la verdad, pero son las misiones de bienes de mi padre, ¿no? ¿Y él le dejó detallado a usted los bienes, los montos, todo o no? Sí. Por eso me encerraron y me quisieron declarar insana. Así que el señor Carlos Arrieta quería quedarse con las cosas de mi padre. Bueno, a ver, es la hija del Momo. Es la que más cerca del padre estuvo hasta el final, hasta los últimos días, cuando estaba internado. Y ella es la que habla de los testaferros, los dice con nombre y apellido. Es decir, acá merita también que se arme, como lo han hecho, porque recordemos también lo que hicieron sobre la figura de Omar Plaini. Una tarde, 4 tanquetas de gendarmería, prácticamente le tomaron de asalto el sindicato y después
La propia justicia tuvo que dar marcha atrás porque no encontró absolutamente, devolverle el gremio a Omar Plaini, que sigue en funciones, porque no le encontraron nada. Entonces uno dice, a ver, doble vara no. ¿Por qué pareciera que hay mafias buenas y mafias malas entonces? Porque aquí la hija, reitero, del Momo Venegas, no lo estamos inventando nosotros, no lo estamos diciendo nosotros. Es la hija del Momo Venegas, la que denuncia los testaferros, la plata no declarada, quiénes se habrían quedado con esa plata, da los nombres y los apellidos. Es decir, que rápidamente también, si se quiere transparentar, clarificar, y el gobierno tendría que ir Guatre, investigar y analizar en profundidad, como lo ha hecho con otros gremios, qué es lo que ha pasado en Guatre. Y están las pruebas. Lo dice la hija del Momo Venegas, la mejor fuente, ¿no? Bien, está Eduardo López, le voy a preguntar, Eduardo, ¿qué hay? ¿Crees que hay una acción del gobierno contra el sindicalismo en este momento? Yo creo que está en la mira, como dice el hashtag, creo que es en la mira. Lo que está en la mira son los derechos laborales. Y por eso van por los sindicatos, los jueces del fuero laboral, por los abogados laboralistas y por algunos sindicalistas. Quiero señalar algo. Vengo de Cetera yo. La ética y la moral son fundamental. Un sindicalista no es el que vive sin trabajar, sino el que da la vida por los que trabajan. Vengo del sindicato de Isauro Arancibia, de Estela Maldonado. Tuve el orgullo de conocer a Raimundo Ongaro. Y creo que los sindicalistas, como con los que comparto el trabajo permanentemente, honran ese legado de Isauro Arancibia, de Estela Maldonado, y vivimos, todos nos conocen, vivimos como viven, en mi caso, como viven los docentes. Y es repudiable toda actitud que tienda al patoterismo o a la corrupción. En el caso sindical, por dos motivos. Primero, porque es repudiable en sí mismo ética y moralmente y penalmente. Y en segundo lugar, porque le da argumento a los patrones. El sueño de un patrón es un mundo sin sindicatos. En África no hay sindicatos y no hay derechos laborales. Entonces yo creo, estoy convencido que vienen por los derechos laborales. Esto que estoy diciendo, hicimos una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes de estas anécdotas que enlodan y que repudio. Antes de estas anécdotas hicimos unas... Digo anécdotas, pero grave por lo que dije antes, porque le dan argumento a quienes quieren destruir los sindicatos. Pero hicimos una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dijimos? Los jueces que fallaron a favor de los derechos laborales. El juez Arias, impugnado o pedido de juicio político. Dora Temis, Arias, docente de la provincia de Buenos Aires. Dora Temis, paritaria docente. Enrique Gibert, Martino, en bancarios, los impugnó el gobierno. Rafa Geli y Cañal, porque dijeron que un trabajador del AFCA, trabajador, se tenía que quedar. Impugnaron a esos jueces. Marta González, lo mismo por vialidad. Los sindicatos, intervienen el sindicato del Ingenio Ledesma, presionan al sindicato de la industria azucarera, lo de los canillitas. Los sindicalistas, lo que vos bien dijiste recién respecto de Roberto Baradel, la comisión interna de PepsiCo y los abogados laboralistas, que dijeron que Recalde era el jefe de la mafia. Es decir, el patrón o quien tiene alma de patrón siempre acusa al sindicato de mafioso o de patotero. Por eso nuestra bronca con quien le da argumento. Pero lo cierto que el sueño del patrón es un mundo sin sindicatos y que lo que quiere hacer es ir por los derechos laborales, como lo están diciendo claramente. Ahora, ya hizo la reforma a Brasil, ahora hay que hacerla en la Argentina. Lo dijo Esteban Bullrich en un videíto que está dando vuelta. ¿Cómo vencer la resistencia de los sindicatos? Bueno, lo que quieren hacer es vencer la resistencia de los sindicatos. ¿Esto quiere decir que hay una defensa corporativa? Absolutamente no. Ahora seguimos, Eduardo, ahora seguimos y le voy a preguntar también a Juan Pablo Arenaza si hay una ofensiva del gobierno contra los sindicatos enseguida. Antes les quiero mostrar, porque lo nombraba recién al ingeniero Ledesma, en este momento hay
un conflicto allí sobre la ruta 34 desde hace 15 días que hay una parálisis, se está reclamando por sueldos atrasados, por recomposición salarial. Hay una fuerte presencia, esto está ocurriendo, estas fotos son de hoy a la tarde, pero ahora a la noche hay una tensión muy grande sobre la ruta 34 y la protesta en el ingenio Ledesma, reitero, en Jujuy, sobre la ruta 34. Y antes de ir a los últimos datos de la pobreza, hoy se cumplen 57 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Habló el nuevo juez de la causa. Bueno, estamos abocados a tomar conocimiento del expediente. Ustedes tienen que comprender que esto lleva su tiempo. Yo no tengo absolutamente ningún conocimiento de la causa. No conozco la causa. No conozco la causa. La causa la voy a estar estudiando, no le puedo dar más que esta opinión. No vengo a analizar lo que hizo el doctor Otranto y todo lo que se haya hecho seguramente va a ser de utilidad para la investigación. ¿Va a unificar las causas, doctor? No puedo anticipar nada de eso. Discúlpenme. ¿Tiene los medios, doctor, para trabajar que ha pedido? Los medios son los razonables para lo que ha salido en la prensa, son los medios razonables que se necesitan para trabajar en una oficina y para trasladarnos de un lugar a otro. Sabemos que habló con la familia, ¿cómo fue ese diálogo? Fue un diálogo que ya lo reflejó, tengo entendido, Sergio Maldonado. Fue un diálogo cálido, de respeto, como cabe en estos casos. ¿Se prevé una audiencia con la familia? Sí, vamos a tener audiencia con la familia, pero todavía estamos arbitrando los medios para utilizarlo. Pero primero tengo que ver todo el expediente, que es muy extenso. ¿Cuánto tiempo va a demandar que vea el expediente? ¿Cuánto calcula? No sé. Por eso le digo, sería imprudente decir, bueno, ya, si yo les digo ya lo vi, no. Yo estaba en funciones en mi juzgado, con una gran cantidad de casos entre manos, y bueno, de repente esos casos quedaron en manos de otro juez, y bueno, somos seres humanos. Lo pongo entre comillas, pero sienta una cierta presión por parte de la familia, que ellos abonen una hipótesis y están con poca paciencia en ese tiempo, que quieren saber qué pasa con ninguna presión. Entiendo que cualquier persona que hace más de 50 días que no tiene noticia de un familiar, pónganse ustedes en el lugar de esas personas, y bueno, sentiría lo mismo. Así que yo sí, por supuesto, para ver cómo nos íbamos a ordenar en el edificio. Es como ingresar a una casa que está ocupada por otra familia, por decirlo así. ¿El gobierno nacional se comunicó con usted para ofrecerle toda la colaboración, doctor? No, por supuesto que hay colaboración del Poder Judicial, y que es la que estamos recibiendo en este momento para funcionar. Bien, así hablaba el nuevo juez de la causa Maldonado, que al menos tuvo realmente lo que no tuvo Otranto. Fue lo primero que hizo, comunicarse con la familia de Santiago Maldonado, con Sergio Maldonado. Hubo una contención y bueno, comenzarán ya en las próximas horas las primeras investigaciones, peritajes, que tiene mucho. Recordemos lo que hemos mostrado solamente esta semana, pero que venimos mostrando de semanas anteriores. Tiene mucho para avanzar. El próximo domingo, reiteramos, 15:30, la convocatoria a Plaza de Mayo por los 2 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Antes de ir al debate, antes de ir a pedirle también la reflexión que queda pendiente a Juan Pablo Arenaza, Alejandro Berkovich, hoy se dieron a conocer los datos de la pobreza en la Argentina y también de la indigencia. ¿Qué están indicando los números? Ale, buenas noches. Es así, Gato, buenas noches. La verdad que mañana lo que vas a ver seguramente es destacada la caída de la pobreza en respecto de la última medición, respecto del segundo trimestre de 2016. Pero nosotros tratamos de hurgar en los datos para ver qué esconden y ver, en definitiva, qué se puede decir de un proceso que estuvo interrumpido primero por la manipulación de las estadísticas durante la gestión de Guillermo Moreno allí, y luego por el apagón estadístico de este gobierno apenas asumió, que es lo que impide comparar, por ejemplo, con el primer semestre del año pasado. Los números de portada, digamos, son los que vemos acá. La pobreza del total del país
cayó del 30,3% en el segundo semestre del año pasado al 28,6% en el primer semestre de este año. Y la indigencia, atención, subió del 6,1 al 6,2%. Una décima, pero marca que el hambre en Argentina está por lo menos estancado y lejos de reducirse. Sigamos adelante, porque estos son los primeros datos, lo primero que uno mira cuando ve el informe del INDEC. Ahora, regionalmente, ¿qué es lo que ocurre? Con la pobreza, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, lo que hay es una reducción mínima de apenas 8 décimas. Esto es, hablamos de Gran Buenos Aires, la región más castigada, por ejemplo, en el índice de desempleo medido por el INDEC. Pero fíjate lo que pasa con la indigencia. Lo que ocurre con la indigencia, a pesar del refuerzo de los planes sociales y los planes que abastecen de alimentos a los sectores más desprotegidos de la sociedad, marcan un aumento de 7 décimas en el hambre. Me refiero cuando hablo de la indigencia, que está incluida en la pobreza, por supuesto, me refiero al hambre a lo más extremo, a lo que los hogares que no pueden cubrir siquiera la canasta alimentaria elemental. Y fíjate, si seguimos hurgando en estos números, cómo podemos avanzar hacia otras definiciones. Primero, la pobreza. ¿Es más baja o más alta que la que heredó el kirchnerismo? Eso es lo más difícil de establecer y por eso acudimos a la recalibración de la encuesta permanente de hogares que hicieron estos 3 economistas, Guido Sack, Federico Favata y Daniel Steingart. Ya los hemos citado en otros casos, son investigadores del CONICET. Y lo que hicieron justamente fue recalibrar la serie de la encuesta permanente de hogares utilizando otros datos no manipulados durante la gestión de Moreno y de su gente desde 2008 hasta 2015 para obtener esta serie larga de la tasa de pobreza. ¿Cómo arranca esa tasa de pobreza? En 2006, con un 44,6%, una tasa que todavía heredaba la crisis 2001-2002 en Argentina, que descendió sostenidamente hasta 2011 y que a partir de 2011 muestra prácticamente un estancamiento con leve baja, hasta ese 26,8%. Luego, crisis 2014, devaluación, suba al 37,8% y baja muy bruscamente sobre 2015, hasta el último trimestre de 2015, hasta este 27,7%. ¿Qué es lo que queremos mostrar mostrando esta serie larga? Que lamentablemente, como la del INDEC, no se puede comparar. Si nosotros hacemos esta comparación, lo que vemos, mostrame el 28,6%, es que la tasa que marca el INDEC para este primer semestre de 2017 es superior a la del último tramo de 2015, insisto, según esta recalibración que hicieron Sack, Favata y Steingart de la tasa de pobreza en Argentina. Repito, mañana ustedes van a ver en la tapa de los diarios que bajó la pobreza frente al semestre anterior, pero la realidad, como dice Silvestre, es que la pobreza está todavía por encima de la tasa que había en la salida del kirchnerismo. No, y tal vez el número más preocupante es el aumento de la indigencia, porque eso está hablando de que hay hambre en sectores de nuestro país. Exactamente. Eso es lo más preocupante. Fíjate la serie larga de la indigencia que ahora vamos a mostrar. Esta serie larga de la indigencia que hicieron lo mismo. Fíjate si podés alejarte para que se vea toda la línea completa. Ahí la tenés. Desde 2006, esa caída del 12,8 al 9,2. Y luego la caída hasta 2013-2014, que también sube, en 2014 con la devaluación, fíjate, sube de 5,6 a 7,7. Pero fíjate cómo cae hacia finales de 2015. Claro, 2015 fue un año de recuperación muy fuerte de los ingresos, especialmente de los sectores de menores ingresos. Y luego cómo, a pesar de que sube fuerte con la devaluación de inicios de 2016 y después cae, ahora vuelve a recuperarse, vuelve a subir y está muy por encima del final de 2015. 6,2 frente a 4,8. Y este 6,2 ya es un número oficial, que era el principio que mostrábamos. Ahora vamos a otro dato que es 100% oficial y que no es de esta recalibración, sino del informe puro y duro que dio hoy el INDEC. La brecha de pobreza y la brecha de indigencia. ¿Por qué me detengo en esto? ¿Qué es lo que muestra la brecha de pobreza y la brecha de indigencia? Lo que muestra es cuán lejos están los pobres de alcanzar la línea de pobreza. Y lo que marca esta brecha es que los pobres, si bien son menos que el semestre pasado, son más pobres que el semestre pasado. ¿Se entiende?
Los pobres son cada vez más pobres. Y ahí tenés la brecha de pobreza, o sea, un hogar pobre promedio, ¿cuánto le falta para alcanzar la canasta que le permitiría, el ingreso que le permitiría cubrir la canasta y salir de la pobreza? Y en el semestre pasado le faltaba un 37%, ahora le falta en promedio casi un 38%, un 37,7%. O sea, crece la brecha de pobreza dentro de los pobres. Y con la indigencia, la suba es muy, muy superior, Gato. Fíjate, de 40,1 a 41,7. Esto es lo que le falta a un hogar indigente para alcanzar el ingreso que le permitiría comprar su alimento. Acá estoy mostrando datos 100% INDEC. ¿Qué es lo que muestran? Que incluso aunque se redujera, y que se reduce de hecho frente al semestre pasado la tasa de pobreza, la heterogeneidad dentro de los pobres, marcada también por el deterioro esta semana que conocimos en la distribución del ingreso, la heterogeneidad aumenta y los pobres, como decíamos al principio, son cada vez más pobres, Gato. Bueno, muy bien. Gracias, Berco. Información de hoy que ahora vamos a estar analizando enseguidita. Está Débora Pérez Volpin, candidata a legisladora en primer término por el partido de Martín Lustó. Está Gisela Marciota, candidata a diputada nacional. Ya lo presentamos a Eduardo López. Y está Juan Pablo Arenaza, legislador del PRO. Retomo por un minuto el tema de los sindicalistas. Ahora nos vamos a meter en el tema de la pobreza y también cómo repercute aquí en la capital federal. Pero le quería preguntar, Juan Pablo, ¿hay una ofensiva del gobierno contra el sindicalismo? ¿Vienen por los sindicatos? En realidad lo que está ocurriendo es que un modelo sindical como el que expresaba el Pata Medina, que no es alguien marginal. El Pata Medina hasta hace unos días estaba en el palco de Unidad Ciudadana y estaba compartiendo política con la expresidenta, o sea que no es alguien marginal del sindicalismo argentino. Lo que ocurre en la Argentina, que hay sindicalistas que viven como millonarios, y algo que dijo López tiene razón, un sindicalista tiene que expresar en su vida privada el promedio de los trabajadores que está representando. Vos no podés representar trabajadores y vivir en pisos de Puerto Madero que valen $2 millones. Entonces, algo está pasando en la Argentina con un modelo... Eso, pero al Pata es indefendible desde hace años. No es indefendible, pero lo protegían y estaba hace pocos días... Lo que lo protegían, pero como el Pata hay muchos sindicalistas, y hay muchos sindicalistas que son buena gente, que laburan por los trabajadores, que no expresan ese modelo sindical. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿y por qué con el Momo no cuando hay denuncias de... Ahora la hija está denunciando los testaferros y antes denunciaban al trabajo esclavo? Pero una cosa, Gustavo, en todo caso el que investiga es la justicia, el gobierno no investiga. La justicia tendrá que investigar el Momo, tendrá que investigar todas las situaciones de corrupción que tenga que ver con sindicalistas, que son corruptos. El presidente le dijo ayer a un centenar de empresarios que estuvieron en la Casa Rosada, esto no es casual. ¿Qué quiso decir? Bueno, no es casual. Quiso decir que durante muchos años en la Argentina alguien protegía a estos sindicalistas, porque además lo denunciaban los otros sindicalistas. Si vos a este muchacho Medina mandaban la plata, era el gobernador Scioli lo protegía, desde la presidencia lo protegían, algo ocurría, ¿no? Eso es lo que quiso decir. Algo ocurría con este modelo sindical que no tiene nada que ver con otro modelo sindical de sindicalistas que la verdad que trabajan por la gente que labura. Eduardo, me olvidé en mi primera intervención que nosotros presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le dio lugar. Que eso, por protocolo, es que un poco avalan, de manera tal que hay una reunión el 21 de octubre en Uruguay, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que ya se expidió sobre Milagro Sala, la que se expide contra Venezuela, o sea, está por fuera de la grieta argentina, dijo, en principio hay persecución laboral y sindical. Dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden entrar al portal de la Comisión Internacional y va a decir eso. Vamos a la audiencia con todo lo que he dicho. Yo no recién. tengo dudas de que hay persecución sindical y laboral. Ahora bien, también es cierto que está crujiendo cierta manera de hacer sindicalismo en la Argentina que viene de arrastre de hace 30, 40 años, ¿no? Bueno, nosotros, vos sabés, nos conocés, Sí, nosotros por eso, no justamente te hago cargo a vos, digamos. Hace 30 años nos fuimos de la CGT y formamos otra central. Quiero decir que cuando nombro a Raimundo Ongaros de la CGT, tampoco estoy diciendo que hay buenos y malos. Lo que digo que no salen en la tele, al menos
en otros canales, miles de delegados honestos. La mayor cantidad de desaparecidos en la Argentina fueron delegados sindicales. Gisela Berciota. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Dos cuestiones. La primera, que por supuesto que siempre lo digo cada vez que me dan una entrevista y que me preguntan sobre el tema, para la corrupción tolerancia cero en el sector que sea sector sindical, empresarial, político, me da igual, o sea, la justicia tiene que investigar eso. Sacando nombres propios, me parece muy importante que pongamos sobre la mesa un modo de operación que tiene el gobierno nacional, porque nos detenemos y ponemos la mirada sobre nombres propios y debatimos nombres propios. Y hay una forma que opera el gobierno nacional y es sistemática, que es desviar el foco del real debate. Por ejemplo, pasó con los docentes. Demonizamos a los docentes cuando empezaban las clases, cuando tenían que empezar las clases, y no debatíamos que no se estaba aplicando la Ley Nacional de Educación, que se estaba incumpliendo con una legislación que de hecho se incumplió, ¿no? Pero se debatía sobre los docentes. Paro sí, paro no, docentes violentos, docentes no violentos, las aulas vacías. Digo, se terminó debatiendo sobre los docentes y no sobre la cuestión real de fondo. Pasó de nuevo con la toma de los colegios y en realidad lo que se tenía que debatir era la modificación que se quiere y se pretende hacer en lo que es el cronograma de estudio de las escuelas secundarias para el próximo año en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué debatíamos en los medios de comunicación? Tomas sí, tomas no. Estudiantes violentos, estudiantes no violentos. Padres que avalan la violencia de sus hijos para que tomen las escuelas. No debatimos el fondo de la cuestión. No lo debatimos con los docentes, no lo debatimos con el tema de la modificación de plan de estudios para el próximo año en la Ciudad de Buenos Aires, que es enormemente grave. Es enormemente grave este modo de operación. Y ahora demonizamos al sindicalismo y no debatimos, que no digo que no tengan que investigar lo que tengan que investigar, que se investigue lo que se investigue. Ahora, debatamos la cuestión de fondo. Quieren implementar una reforma laboral en la Argentina similar a la de Brasil, donde no solo se modifican las condiciones laborales, sino que se pierden derechos adquiridos. Eso es lo que se tiene que debatir en la Argentina, lo que tenemos que debatir responsablemente en los medios de comunicación. Justamente son los sindicatos los que van a tener, y nosotros en el Congreso de la Nación como oposición, los que vamos a impedir que esa reforma pase, y los sindicatos son los que tienen que defender a los trabajadores. Demonizando al sindicalismo, debatiendo la demonización del sindicalismo, no estamos debatiendo la cuestión de fondo real. ¿Débora? Sí, quiero agregar a esto también que se contribuye mucho a alimentar el hecho de debatir sobre personas y no sobre el fondo. Si no podemos terminar con corruptos que se enriquecieron, no por generación espontánea, sino que estuvieron muchísimos años representando a trabajadores con helicóptero, con 100 autos, con la herencia. Se habla de lo del Momo Benás, la danza de los millones. Bueno, en la medida es que la gente que representa a los trabajadores, como hay muchísimas cabezas de sindicatos que son elegidos por sus compañeros, no podamos correr a la gente deshonesta, a los corruptos, no se van a debatir los temas de fondo, porque además la política del fanatismo hace que no nos ocupemos de los temas importantes porque estamos deslegitimando de un lado y del otro al que está enfrente. Pero eso, para mí, perdón, yo creo que no es debatible. Digo, la corrupción se tiene que investigar y la tiene que investigar la justicia. Entonces, bueno, se terminó el debate. Ahora hablemos de la reforma laboral que quieren implementar después de las elecciones de octubre. Si no hay reforma, digo, ¿por qué no lo podemos debatir ahora? ¿Por qué tenemos que esperar a las elecciones? Sobre un documento. La verdad que hoy no hay, hoy no existe. Hay un relato que dice que va a haber, pero no hay. Los propios funcionarios. Bueno, está en carpeta. Los propios funcionarios. Vos sos candidata a diputada nacional. Para que ingrese un debate, tiene que ingresar un proyecto, hay que debatir. Porque hoy no existe un debate sobre la reforma laboral. Brasil hizo una reforma, hizo una reforma laboral y la está aplicando, la está poniendo en práctica. Hoy en la Argentina no hay un debate. En todo caso, tampoco en el Congreso Nacional hay mayorías. Entonces, será un debate intenso en el Congreso Nacional. No va a pasar por el Congreso. Digo, está claro que no va a pasar por el Congreso. Una reforma laboral siempre pasa por el Congreso. No va a pasar por el Congreso, se va a trabajar sector por sector. Es lo que están anunciando los propios funcionarios de Cambiemos. Pero hoy no existe en la Argentina un documento, un proyecto sobre reforma laboral. Existen enunciados, diferentes opiniones, pero no hay. Yo estoy de acuerdo de que hay que debatir las cosas. De fondo. De fondo. Pero no también estoy forma. de acuerdo, también creo que cuando vos decís el tema de la corrupción, a mí me cruje, por ejemplo... Que no se debate la corrupción. No, bueno, que nadie está de acuerdo con la corrupción. Pero no, pero... Hasta la propia expresidenta en una de sus entrevistas admitió que hubo hechos de corrupción durante su gestión. Y hoy dijo, a ver, un hecho claro, porque no es algo que decimos nosotros como político, lo dijo la justicia.
Hoy la expresidenta dijo que el maquinista se olvidó de frenar. No hay nada más concreto en la justicia argentina que Jaime está preso por los desmadres que hizo en todo el sistema ferroviario argentino. Entonces ahí tenés una señal clara. Lo que tendría que haber ocurrido es, mirá, sí, hubo hechos de corrupción y los hechos de corrupción tienen que ver con el sistema ferroviario argentino y ocurrió lo que ocurrió porque hubo hechos de corrupción, no porque el maquinista se olvidó de frenar. Eso es lo que más me parece grave en el debate. Y yo estoy de acuerdo en debatir las cosas por su fondo, pero cuando a hechos de corrupción concretos los tratamos de esconder o de achicar diciendo que no frenó, me parece que es grave. Pero coincidimos en que son especialistas en sacar el foco de la cuestión y que ponen el foco en debatir la superficie como paro sí, paro no. Después empezaron con esta cosa de que había que recuperar, que a mí me pareció extraordinario, casi que me causaba gracia, que tienen que recuperar los días de clase los chicos que estaban haciendo las tomas por los días que estaban perdiendo justamente porque estaban en toma. Y la cuestión era que el proyecto para el año que viene le saca medio año de clases. Pero o sea, Gisela, este año hay que recuperar lo que se pierde y el año que pero viene van a tener medio año otra vez, menos. o sea, no vamos a poder insólito construir en la medida que sigamos discutiendo esto. En el caso de las tomas de las escuelas, me parece, yo por lo menos lo he dicho cada vez que pude, porque además fui a las tomas, hablé con los chicos, quería escucharlos de primera mano. Me parece que lo que han dicho los chicos en las escuelas es que los adultos somos incapaces de reconocer nuestros límites, nuestra posibilidad y capacidad de debatir estas ideas, y la reforma secundaria del futuro necesita y merece debate, porque ninguna reforma se puede implementar sin consenso. ¿Quiénes fueron los voceros de este conflicto? Por un lado, la ministra de Educación, que llegó a estar cara a cara con ellos a través de esta reunión que se hizo en la Defensoría, y los chicos, no los adultos. Entiendo que los docentes están involucrados en esta reforma y quisiera preguntarte qué opinan desde los sindicatos docentes, porque la verdad es que en los medios de comunicación lo único que se escuchó fue la palabra de los chicos. Por eso digo, esta limitación, nuestra frustración de que como adultos no podamos resolver o plantear un tema o debatirlo donde se tiene que debatir. Bueno, la ministra se reunió con los chicos por una decisión judicial de una adulta mayor que es la jueza Elena Liberatori. A raíz de que ella, porque la primera reacción de la ministra fue mandar a la policía con un protocolo. Pero vamos al fondo de la cuestión. Quieren sacar los últimos años de los secundarios para enviar a trabajar a los chicos a empresas de manera no remunerada. ¿Qué decimos nosotros? Que hay que cumplir con los 3 objetivos de la escuela media. Uno, formar para el mundo del trabajo. A mí me parece importante que un chico de 5º año haga pasantías acá, pero no con menos educación, reemplazando trabajo por educación, sino con más educación. La otra es formar para la universidad y la otra es formar en ciudadanía. Yo creo que en el proyecto curricular anida una futura también reforma laboral. Los chicos de la escuela pública estatal a trabajar, no a estudiar. ¿Nosotros qué queremos? Que no se quite un solo minuto de estudio y que se articule con el mundo del trabajo sin reemplazar trabajo por estudio. Igual, Débora, te quiero responder una cosa. Efectivamente, el mundo académico, los educandos están todos movilizados con este tema. Pero ¿cuántas voces escuchaste? Y por la bola. Ese es el problema. ¿Cuál es la responsabilidad que nos nosotros hicimos un paro que nadie visibilizó el 24 de agosto, una semana antes que empiecen las tomas, diciendo lo que acabo de decir. ¿Son funcionales a esta situación? ¿Son utilizados en esta situación? Chicos, ellos llevan adelante y lo hacen con la frente muy alta. Este reclamo por la educación pública me parece atendible, me parece respetable. Siguen siendo chicos. Son chicos, Siguen siendo, no son los encargados ni responsables de resolver. En ningún momento dije que ellos eran mayores, son estudiantes. Lo que estoy diciendo es que como son chicos no vayan a trabajar y estudien. ¿En cuánto impacta el nivel de pobreza en la ciudad de Buenos Aires? ¿Están los datos, Berco, hoy? Sí, en el Gran Buenos Aires... ¿En la ciudad? En la ciudad te lo tendría que buscar. En el Gran Buenos Aires se dio el incremento en la tasa de indigencia y una reducción en la tasa de pobreza. En la ciudad de Buenos Aires los números son prácticamente similares a los de la ciudad. Porque tenemos áreas de la ciudad de Buenos Aires también con mucha pobreza, ¿no? Sí, hay áreas desiguales. Nosotros lo venimos diciendo y la verdad es que la política desde mi espacio es contribuir a que esta situación mejore, hacer una crítica constructiva a lo que hay. En estos días estuve recorriendo algunos CPI, Centros de Primera Infancia, ¿no? Y
porque la verdad es que uno no se puede oponer a eso, porque son iniciativas que tienden a contener a chicos en absoluta vulnerabilidad. Yo trabajé muchos años en Canal 13, como ustedes saben, y recorría la calle Cochabamba. Allí en medio de los albergues transitorios hay un centro de primera infancia que alberga 181 chicos, están 8 horas en ese lugar. Si vos me preguntás en qué condiciones, bueno, es una ONG que se ha hecho cargo, el gobierno de la ciudad ampara esta situación y la promueve para contener a estos chicos. El lugar era un galpón, y es un galpón reconstituido para que los chicos, muchos de ellos hijos de trabajadoras que están allí en la zona de Constitución, tengan un lugar de contención. ¿Es mejorable? Hay que promover estándares de calidad, por supuesto, pero no me puedo poner una iniciativa, porque antes de eso no había nada. A ver, es completamente lógico lo de las cifras que se conocen y que haya más hambre en la Argentina, porque el sueldo mínimo está por debajo de la canasta básica, con lo cual es como casi de sentido común que tengamos estos datos. Lo primero que tenés que hacer es que el sueldo mínimo sea mínimamente exactamente lo mismo que la canasta básica para que la gente pueda comer. Esto es una decisión política. Esto es una decisión que tiene que ver, que se instrumentó desde el Estado. Es una decisión de decir, bueno, yo quiero que el sueldo mínimo esté por debajo de la canasta básica. Esto es lo grave. A mí esto me parece enormemente grave y que por eso trasladado al Congreso de la Nación, insisto que tiene que ver con las próximas elecciones, es que se necesita una oposición real, firme y contundente para que estas cosas no pasen, para que nosotros podamos impedir que sigan empeorando las condiciones de la mayoría de los argentinos y de las argentinas. Entiendo que no quieran debatir el fondo porque no les conviene, pero si no hay una oposición real en el Congreso de la Nación, van a empezar a pasar leyes que van a ir empeorando aún más las condiciones que ya se empeoraron desde el 10 de diciembre del 2015 en la Argentina. Juan Pablo. Sí, acá en realidad para hablar del tema de la pobreza a nivel país, a nivel ciudad, a nivel de la provincia de Buenos Aires, lo trágico de la Argentina en realidad no es la oscilación, lo oscila depende de las crisis que hay. Lo trágico es que hace 40 años hay 30% de pobres en la Argentina. Lo trágico es que la Argentina crece económicamente como creció en varios periodos para no poner la culpa en un solo gobierno, porque la Argentina creció en los últimos 30 años, en algunos periodos, y no podemos lograr erradicar el 30% de pobreza dura que existe en la Argentina. Eso es lo trágico, independientemente del rol que tiene cada uno en el lugar que le tocó participar políticamente. Si nosotros no establecemos políticas públicas a largo plazo, nosotros nos vamos a sacar, por más que la economía crezca hoy, porque ya ocurrió que la economía creció a tasas chinas y todavía seguíamos con 30% de pobres, no vamos a sacar a esas personas de la peronista, pobreza. Juan Pablo. No, pero es verdad. Perdón, Gato. No es nuevo que del 30%. No, hace muchos años. Exactamente. Eso es una realidad lamentable de la Argentina desde hace mucho tiempo. Ahí vi el informe del INDEC y de hecho es más preocupante de lo que creía. En la ciudad de Buenos Aires el índice de pobreza aumenta en la ciudad de Buenos Aires del 9,5 al 13,4%. Por eso te preguntaba, porque me parecía que era alto. Y eso, lo contrario a lo que ocurre en los partidos del Gran Buenos Aires, por ejemplo, donde, como mostramos en el gráfico, aumenta la indigencia, pero no la pobreza. Perdón, eso puede ser, aumenta en la provincia que yo veía el gráfico que vos haces, baja un poquito la pobreza, aumenta la indigencia bastante más. Es el traslado de pobres a indigentes, en realidad. No, los indigentes... O sea, que era pobre pasó a ser indigente. Los indigentes están incluidos dentro de los pobres. Lo que pasa, lo que ocurre, que lo que se ve en la brecha es que son más pobres. Bueno. Claro, eso es posible que dentro de los pobres... Hay menos pobres, pero son más pobres. Son más pobres, pero a su vez hay más indigencia. Y vos decías, como esa diferencia que se daba, también es por el traslado que se da. Sí. No a nivel nacional, por lo que estuve leyendo. Dentro de la tasa de pobreza que se reduce, aumenta la indigencia y eso tiene que ver justamente con que son más pobres los pobres. Claro. Pero en la ciudad de Buenos Aires es llamativa la variación de 9,5 a 13,4% en... Y estamos hablando del distrito más... económicamente rico y activo de la Argentina. Por eso la reforma laboral, la flexibilización laboral nunca va a ser una ley. Es la desocupación. La única ley que hubo para parar la reforma laboral que fue aprobada en el Congreso, la vetó el presidente Macri, que fue contra los despidos y ayudando a las empresas para que no despidan. El año pasado. De manera tal que no va a haber un paquete de flexibilización laboral. Tengo que ir a una pausa, eso seguimos, Hacemos una pausa y seguimos aquí con el debate, los distintos candidatos de cara a las elecciones de octubre y hablando de los temas de la realidad, de los temas cotidianos que también a ustedes les interesa. Ya volvemos.